Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Ya en ese momento los asuntos de Cuba se habían complicado mucho, porque estoy hablando desde el año 59. Claro. El 1 de enero había triunfado la revolución de Fidel Castro. Román llega en junio. En noviembre de 1959 tuvo lugar un gran congreso católico nacional en el cual la Iglesia Católica convocó a todos sus fieles. No sé, era como si la Iglesia estuviera haciendo una demostración de fuerza, sí, de presencia. No sé, tal vez pensando un poco utópicamente que aquello pudiera frenar lo que la jerarquía de la Iglesia veía venir, que era la presencia del comunismo. Y una imagen de la Virgen de la Caridad de Cobre, no la imagen original, sino una estatua que se conserva en una iglesia de Santiago de Cuba, que llaman la Virgen Mambisa, muy querida por los héroes de la guerra de independencia de Cuba, sale desde Santiago de Cuba hacia La Habana en un maratón donde jóvenes de la Acción Católica la llevaron en esos 1000 kilómetros de largo, de una forma impresionante, porque por la noche aquella carrera de gente era con antorchas encendidas en las manos y la imagen de la Virgen, hasta que la imagen llega a La Habana. Yo recuerdo ese hecho porque yo estuve en la multitud, yo era miembro de la Acción Católica, que fue a la Plaza Cívica, que actualmente llaman Plaza de la Revolución, en La Habana, para presenciar la misa que iban a dar los obispos. Y recuerdo perfectamente bien que al llegar a la esquina de dos calles céntricas en La Habana, en la calle Carlos III y Velascoín, pues la gente de la Juventud Comunista nos tiraba piedras. No les hicimos caso. Ellos realmente eran un grupito de gente nada más. Y lo que estaba bajando por aquella calle era una muchedumbre que, si se hubiera desbordado, pues no hubiera quedado nada en pie, ¿no? Y no les hicimos caso, no hacía falta hacerles caso. Era la primera vez que yo veía 1 millón de personas reunidas en una plaza. Era un espectáculo impresionante. Y sobre todo impresiona más el saber y poder comprobar que antes y después de aquella concentración de 1 millón de católicos, el señor Fidel Castro lleva también 1 millón de personas a la plaza, o llevaba, con una diferencia. Aquel 1 millón de católicos que llenó la plaza fueron voluntarios. Los que llenaron la plaza en 1998, 40 años después, cuando el Papa Juan Pablo II también visitó voluntariamente, fueron porque querían ver cómo era. Salían los ómnibus, recogían manadas de campesinos en el campo, los llevaban a La Habana, los ponían en la plaza y quitaban los ómnibus. Esa gente quedaba ahí. No podían darle los ómnibus y que los llevaran a sus territorios. En cuanto a la gente de La Habana, pues la gente que vivía en la propia ciudad estaba coaccionada por los centros de trabajo, por los sindicatos, por los comités de defensa, y sabían que debían ir a la plaza, so pena de tener un problemita en el trabajo, que los empezaran a mirar de reojo, que empezaran a desconfiar de ellos. Entonces la gente, porque yo recuerdo muy bien todos aquellos años, iba, buscaba conocidos, sobre todo si podían encontrar compañeros de trabajo mejor, o vecinos, y a veces se ponían de acuerdo los compañeros de trabajo para encontrarse en cierto lugar.
Entonces, cuando la gente tenía conciencia de que había saludado a suficiente cantidad de testigos de haber que sido pudieran visto, decir después que él había estado ahí, la gente se iba. aún caminando, aún sin medio de transporte. Entonces tú veías una doble corriente, una que iba y otra que se iba. Y Fidel Castro todavía no había hablado. Y tú decías, ¿por qué la gente se va? Claro, obvio. Ahora, los campesinos que venían del campo, eso sí tenían que estarse allí, de todas maneras. No tenían con qué irse. No tenían forma de irse y la plaza se llenaba. Y por supuesto, también había gente que ya con mayor grado de compromiso. La gente de la seguridad del Estado, militares, etcétera, etcétera, vestidos de civil, o paramilitares, que bueno, pues ya ellos por obligación o porque les pagaban un salario, pues tenían que estar ahí. Y así eran las cosas allá. Bueno, aquella concentración fue impresionante. Y en el año 1961, bueno, ya conoces la historia, la invasión de Playa Girón. Sí, claro. En ese mismo año despojaron a la iglesia de todos los colegios católicos, docenas de colegios, los mejores colegios del país, de las universidades católicas, las cerraron, hospitales, asilos, beneficencias, centros de todas clases, que por además no le costaban un centavo al Estado. No, El Estado no pagaba nada porque un hospital católico atendiera a la gente, o porque un asilo para leprosos funcionara, o porque no sé cuántas obras de beneficencia, ni los colegios católicos trabajaban a expensas del presupuesto estatal. Pero bueno, imagínate tú. Así fue todo aquello. La iglesia fue desarticulada, sus asociaciones, sus congregaciones de laicos pues desaparecieron. Desapareció la Academia Católica de Ciencias Sociales, tan brillante que cuando la Academia Católica de Ciencias Sociales redactó un código del trabajo que fue el mejor de toda América, incluyendo los Estados Unidos en los años 40, y que algunos países como Chile copiaron para sí, bueno, pues aquello fue un acontecimiento no solamente cubano, fue un acontecimiento mundial. Sí. Quien recuerda esa época de Cuba reconoce que era uno de los países más avanzados. E incluso te diré que la Constitución cubana de 1940 era una joya avanzadísima, Sí. que aún hoy no ha sido superada en ninguna parte, y que también en gran medida salió de la propia academia, igual que la Declaración de los Derechos Humanos, cosa que muy poca gente sabe, porque hablan de Francia y hablan de México, pero se redactó en La Habana. Se redactó en La Habana. Y se redactó en 19J en el Vedado, en la Academia Católica de Ciencias Sociales, donde había un grupo de verdaderos eruditos, historiadores, filósofos, abogados, católicos, y estaba también el cardenal cubano, estaba allí, o sea, un grupo de gente muy selecta que fue era la que aprobaba todos aquellos proyectos sociales, basándose sobre todo en la doctrina social de la Iglesia. Y aquello, bueno, pues el país estaba en vías, era ya un pequeño gran país. Sí, claro. Y pudiera haber llegado a ser un verdadero gran país sí, en un futuro bastante cercano. ¿En qué momento de todo este relato que nos hiciste, Monseñor viene a Miami? Monseñor es tomado preso en el año 1961, en el mes de septiembre. Por supuesto, Monseñor seguía la línea de la Iglesia, como es natural. Él era un sacerdote extraordinariamente comprometido con su Iglesia, y ya el magisterio de los obispos de Cuba había condenado enérgicamente, con las palabras más enérgicas, al sistema comunista. Y por supuesto él se hacía completamente solidario con esto. Además, era un hombre con mucha influencia en la juventud del campo donde él vivía, porque él dirigía no sé cuántos grupos de la Acción Católica como director espiritual, y por supuesto conversaba con los muchachos, explicaba lo que estaba pasando en Cuba, y en fin, se fue convirtiendo en una persona
difícil de digerir para aquel régimen. Claro. Y eran épocas donde inclusive creo que Fidel Castro a viva voz decía que era católico. Bueno, tú sabes que Fidel Castro declaró, Exactamente. tuvo el descaro de, en la sede de las Naciones Unidas, afirmar rotundamente Sí, que él no era comunista. Y exactamente. así lo hizo en varios foros internacionales, porque una de las cosas que confirma y afianza a Fidel Castro en el poder es esa cualidad de no tener escrúpulo ninguno, ese descaro increíble en un jefe de Estado para pararse delante de un micrófono y decir yo no soy tal cosa cuando es exactamente eso, Totalmente. pero él no tiene escrúpulo, él no observa ninguna regla, No. él no conoce límites para mentir si mentir es lo que conviene en ese momento. Y así ese señor, Bueno, ese ente, es como muchos que le llaman presidente. no gente, sino No le cabe. sino ente, bueno, pues se presentó y llegó y evidentemente, si ese señor el 1 de enero o 6 meses después dice yo soy comunista, él no estaría en el poder en Cuba. No, tuvo que entrar Seguramente. mintiendo y engañando a la gente, por supuesto. Claro. Hay otra presentación del libro por los Sí. próximos días. La próxima presentación es en la Ermita. Ajá. Es en la Ermita. Yo realmente hubiera querido que la presentación de la Ermita fuera la primera. Pero bueno, hubo circunstancias, calendarios, cronogramas de actividades que lo impidieron y se efectuó la ceremonia primero en la Universidad de Miami y ahora se va a hacer en la Ermita. Pero bueno, te digo la Ermita porque la Ermita es el lugar que él construyó. Claro, por supuesto, su casa. Y ese centro de espiritualidad famoso, no solamente en Miami, porque es un santuario nacional de los Estados Unidos y conocido por no sé cuánta gente en todo el mundo, En todo el mundo. pues esa ermita es el sitio perfecto para lanzar su biografía. Por supuesto, el hecho de que se lance primero o después en la ermita para mí no tiene importancia, porque lo que yo quiero es que el libro salga. Sin duda. Y eso es lo Pero, importante. pero no sé cuál habrá sido la razón. Pero el primer lugar tendría que haber sido la ermita. Pero bueno, el Eso asunto es sí. que el libro ya está. Una Eso obra sensacional, una obra que refleja seguramente la vida de Monseñor, que es tu gran orgullo seguramente de este libro, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. ¿Cuánto tiempo te demoró entonces, todo, desde que empezó la idea hasta que concluyó? 5 años. No, porque Monseñor murió en el año 2012 Sí. y estamos en el 2014. El libro duró, la redacción y la investigación, poco más de un año. Pero ¿cuándo empezó? ¿Cuándo, después de la muerte de Monseñor empezó la idea? Poco después, sí. Esto fue en 2012, recordamos recién 2012. Sí. Esto, estamos en 2014, claro. Un Monseñor año. muere en abril, yo te diría que 4 o 5 meses después yo comienzo La investigación. Sí, por supuesto, ya te digo que yo tenía horas de grabaciones Sí. y el hecho de haber escrito varios libros sobre temas eclesiásticos, bueno, me facilita mucho la tarea, la costumbre de investigar y de escribir. Claro, ya eres el oficio, un avesado profesional en investigación. pues también son cosas que ayudan, ¿no? Y Sí. la dedicación, ¿no? Aparte fue, te digo, te puedo decir que es una obra que escribí con muchísimo cariño. Se lo envié al obispo Monseñor Felipe Esteves. Monseñor Esteves envió un correo electrónico haciendo una valoración de este libro, una opinión preciosa que tal vez sea Hemos muy hablado bueno mucho compartir. de Monseñor Agustín Román en la nota, porque para hablar de Monseñor nos tendríamos que quedar mucho tiempo por aquí. Pero me gustaría dedicarle unos minutos al autor del libro, Monseñor Agustín Román, Guía Espiritual de los Cubanos. Me estoy refiriendo al doctor Salvador Larrúa
Guedes. Y quiero hablar de ti. Bueno, Pero más que hablar, preguntarte. Porque de lo si que... no me hace ponerme colorado, No. y que me salgan las orejas por televisión después. No, pero quiero transmitirle a quien vea esta nota quién es el doctor Salvador Larrúa Guedes, un hombre de una trayectoria realmente valiosísima, nutrido de muchos premios y reconocimientos, de los cuales yo en algunos he participado. Y me parece que es valioso que nos cuentes una síntesis también de tu vida. Bueno, nací en la ciudad de Camagüey, en Cuba, en el año 1942. Y en 1947 mis padres me matricularon en un colegio católico, en el colegio de los hermanos maristas de esa ciudad. Y allí cursé estudios hasta el año 1957. Ese año viajo a La Habana con mi madre y una hermana pequeña y continué estudiando en el mismo colegio, pero en La Habana, 2 años de bachillerato que me faltaban. Y termino en el año 1959, ya hacía unos meses, cuando yo, que había triunfado la revolución, cuando yo me graduó de bachillerato. Cuando eso pasa, comienzan los cambios, habían comenzado ya los cambios en Cuba. La situación de la familia cambia. Los negocios de mis padres, de los dos, se destruyen por efecto de la misma revolución. Yo tengo que empezar a trabajar. Y la vida lo va obligando a uno a hacer cosas que no quería hacer. En momentos muy tempranos, pues algunos muchachos, compañeros míos de colegio y yo, y otros que conocí después, pues estábamos conspirando y buscando qué forma había para poder, qué se podía hacer para acabar con aquello. Realmente, por lo menos yo tuve mucha suerte de no caer preso. Y al cabo de unos pocos años, pues no nos habíamos podido ir. ¿Recuerdas algunos amigos tuyos que hayan caído presos? Yo recuerdo compañeros de colegio que cayeron presos, pero no eran personas con los que yo estuviera personalmente comprometido en ninguna acción. No. Ellos cayeron presos. ¿Cayeron presos? Varios, muchos. Pero estamos refiriéndonos a la lucha. Sí. Mi amigo Fran de Barona, que está aquí y estuvo en la presentación del libro, sí. Compañero mío de estudios de toda la vida, pues fue uno de los miembros de la Brigada 2506. Otros compañeros que están vivos cayeron presos y estuvieron presos, bastantes, pero estos fueron cosas desconectadas de mi persona, ¿no? Muchos de estos amigos pues eran compañeros míos de Camagüey, yo vivía en La Habana, y otros sí eran de La Habana y estuvieron conmigo comprometidos, qué sé yo, conspirando, buscando métodos y formas, pero nada. Tratamos de irnos, varios intentos de salir del país fracasaron. Bueno, pues nos quedamos en La Habana. Un día, como son las cosas en este mundo, pues uno se casa, tiene hijos, y entonces te enredas más. Bueno, un matrimonio que no dio resultado, yo seguía trabajando, cada día me sentía peor, era un individuo muy crítico de todo lo que estaba a mi alrededor, pero por otra parte necesitaba llevarle el pan a los muchachos. Y en el año 1975 me encuentro con mi esposa. Desde el primer momento, bueno, nos casamos muy rápidamente y Dios nos bendijo, porque hasta el día de hoy nunca hemos tenido ni siquiera una discusión. Ella tenía sus hijos, yo los míos, los criamos juntos, prácticamente de la misma edad todos. No hubo ningún problema ni ninguna diferencia. Y en cierto momento, ya en los años 80, mi esposa, que ya no soportaba más aquello,
pues me dijo, mira, yo no voy a trabajar más. Y digo, yo, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? Porque imagínate, yo no puedo dejar de trabajar, porque si yo también dejo de trabajar, entonces... ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo se sostiene esto? Y ella me dice, no te preocupes que esto se va a sostener de todas maneras. Hacía tiempo ya que nosotros estábamos asistiendo a la iglesia. Estuvimos años sin asistir. Años en que los hijos se bautizaron clandestinamente y que la poca práctica que se hacía de la religión era clandestina, porque realmente no se podía. Claro. Pero ya antes de tomar la decisión de no trabajar, nosotros empezamos a ir a la iglesia. Y en cierto momento ya pues llegamos a la conclusión de que aquello no era un problema de esconderse. Era un problema de ser o no ser. Bueno, pues si voy a ir a la iglesia, voy a la iglesia, que todo el mundo lo sepa y que todo el mundo se entere. Y empezamos a ir a la iglesia normalmente, como personas normales. Yo tenía mucha afinidad con los padres de la Compañía de Jesús, con los jesuitas desde niño. Al lado de mi casa, en Camagüey, había una iglesia de jesuitas, la iglesia donde hice la primera comunión, me confirmaron, donde yo iba a misa todos los domingos. Me acerqué a ellos en La Habana. Y fue precisamente uno de estos padres, el superior de los jesuitas en La Habana, el que un día me dijo, ¿por qué no escribes la historia de la Iglesia Católica en Cuba? Y yo me sorprendo, porque este padre sabía que yo había estudiado periodismo y había estudiado matemáticas, pero él sabía que mi trabajo era como economista. Y le pregunto, padre, ¿por qué usted cree que yo puedo hacer esto? Y él me respondió, yo sé que lo puedes hacer. Bueno, pues el resultado de aquello fue que empecé a escribir 5 tomos de historia de la Iglesia Católica, a dar clases también en la Iglesia de Reina sobre la situación de Cuba a un grupo de personas selectas que el párroco escogió en su momento, porque sabía que no iba a haber problemas con esas personas, o pensaba que iba a ser así. Y esas clases, por supuesto, eran clandestinas. Nadie sabía eso, nada más que ellos y yo. Y así pues pasaron los meses, yo escribía la historia y los padres nos ayudaban a nosotros para seguir viviendo, a veces con un poco de arroz, a veces con un poco de frijoles. Cayó el campo socialista y realmente nosotros estábamos bastante mal, como todo el pueblo de Cuba, ¿no? Pesábamos 50 o 60 libras menos que ahora. Estábamos que la ropa se nos caía de encima. Sin embargo, te puedo asegurar que nunca fuimos más felices, porque habíamos roto el compromiso de cualquier tipo de compromiso con el Estado cubano y estábamos viviendo sencillamente como seres libres, aunque estuviéramos allá adentro. Poco después me llaman del Seminario Mayor de San Carlos y San Ambrosio para que comenzara a dar clases allí. Empiezo a dar clases en el seminario de historia de Cuba y de economía política, y por supuesto decía todas las verdades sobre Cuba. Y pasaron los años, escribía en la revista Palabra Nueva de la Arquidiócesis de La Habana, iba mucho también a la iglesia de San Juan de Letrán y entré en la Orden Tercera de Santo Domingo, por supuesto como laico. Fui su presidente durante 9 años, porque se elegía presidente cada 3 años, pero a mí me eligieron 3 veces. Y así transcurría mi vida. Un día pensamos fundar una cátedra universitaria en el convento de San Juan de Letrán de La Habana, y era el año 1998, el año de la visita del Papa. Esta cátedra, una cátedra de humanismo y sociedad, adscrita a la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, funcionó por 2 años hasta que la seguridad del Estado mandó cerrarla. Y bueno, pues aquello se acabó. Así fueron las cosas. En el año 1995, en la revista del Arzobispado, para la revista del Arzobispado, me piden que escriba un artículo sobre la Virgen de la Caridad del Cobre. Lo escribí, se publicó,
en el año 1995, por el Día de la Virgen, el 8 de septiembre, un artículo histórico con toda la documentación que pude encontrar hasta ese momento y lo que existía. Y 3 años después, en 1998, estando Juan Pablo II en La Habana, al día siguiente iba a ser la gran misa en la Plaza Cívica de La Habana, se para debajo de mi ventana el automóvil del nuncio apostólico, que venía a traerme un ejemplar del Observatorio Romano, que traía como artículo de fondo el que yo había escrito 3 años antes sobre la Virgen de la Caridad de Cuba. ¡Wow! Fue una cosa realmente muy emocionante, Increíble. porque yo soy sencillamente un laico, ¿no? Había en Cuba, y sigue habiendo en Cuba, muchos sacerdotes brillantes, algunos escritores de primera línea, pero el trabajo que había sido escogido allá era el mío, para ese día. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, cosas que ocurren, ¿no? Pero no ocurren de casualidad. No, yo creo Esas que Dios cosas dispone las cosas. Exactamente. Eh, Tiene una razón. Como católico, como creyente, sé que Dios dispone las cosas y que a veces pueden pasar incluso cosas terribles, y la gente que tiene poca fe dice: ¿y esto por qué me pasa a mí? Cuando pasan 7 u 8 años o 10 años o 10 meses, te das cuenta de que tenía que pasar y que aquello que pensabas que era terrible era lo que más te convenía en ese momento. Había razones para que pasara. Pero nuestras escasas luces Bueno, no nos permiten... La mano de Dios está en esas cosas. Y siempre la mano de Dios está Ahí ahí. está, ahí está. Cuando Dios dispuso, la cosa se realizó. Exactamente. Bueno, pues ¿Cuántos premios has recibido desde que estás en Miami? he recibido unos cuantos. En cierto momento, en el año 2010, la Universidad Carlos Albizu me nombró intelectual del año. Yo llegué a Miami a mitad del año 2005. Ya en el año 2011 supe que habían abierto un expediente en España para que se me concediera la orden de Isabel la Católica, y me la concedieron. Me dieron la cruz de oficial de la orden de Isabel la Católica. Algunos sacerdotes dominicos, amigos míos, de una universidad chilena, uno de una universidad chilena y otro de la Universidad de Bayamón en Puerto Rico, hablaron de mí ante la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras en España, la única Real Academia Española cuya presidencia ostenta el rey, porque fue un rey el que la creó, el rey Alfonso XIII, sobre la base de una academia que existía anteriormente. Y para mi sorpresa, pues el año pasado recibo la notificación de que la Junta de Gobierno de la Academia me había aceptado mi ingreso por unanimidad. Y digo la sorpresa porque es muy raro que esa Real Academia ingrese a nadie de forma unánime. Es casi lo normal que haya varios votos. Sí, en contra, claro, que algunos haya, cuestionadores y otros que haya, aprobando. o que haya incluso abstinencia, pero el hecho de que todos voten a favor, pues es algo inusual. Y bueno, pues este año, en marzo, di el discurso de ingreso en Cádiz. Y bueno, regresé para acá con la medalla de la Academia. Poco después tuvo lugar la Orden de Isabel la Católica. Recibo también, porque todas estas cosas ocurren así, en un lapso de tiempo muy corto, me envían de Puerto Rico un diploma de reconocimiento de la UNESCO, o sea, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
de la UNESCO y la Academia de Ciencias de Puerto Rico. Y últimamente, pues hace muy poco, hace apenas un mes, otra corporación española, el capítulo de Fernando VI, la Orden de Fernando VI, pues me concede la Cruz de Caballero. Y pues eso es lo que me ha pasado. Y si te digo más, pues el primer sorprendido soy yo de cómo se han aglomerado tantas cosas en tan poco tiempo. Y digo, bueno. Es que las cosas no se logran de la mañana a la noche. Tu trabajo de muchos años dio fruto. Quizá notes que ahora están como reconociendo tu tarea, aunque me imagino que viene siendo estudiada y entendida hace muchos años también. Para llegar a la conclusión de los premios hay que caminar un largo camino. Sí, claro, pero eran dificultades al parecer insolubles, ¿no? Date cuenta que la mayor parte de mis libros se imprimieron estando yo en Cuba. Ajá. Ah, mira. Se imprimían los libros en Estados Unidos, en Colombia, en Santo sabías Domingo, eso? en España, en Puerto Rico, sí lo sabía. Ah, lo sabías. Como mis libros casi todos eran de historia de la iglesia y de las órdenes religiosas, por gestiones de las órdenes religiosas, mis libros se fueron imprimiendo en diversos países. Ya te digo, Estados Unidos, Colombia, Puerto Rico, Santo Domingo y España. Y los libros, gracias a las facilidades que daban los nuncios apostólicos, entraban a Cuba, pero tampoco entraban en grandes cantidades. Creo que la vez que entró un libro en mayor cantidad fue cuando escribí la biografía de un franciscano para abrir un proceso de canonización en el año 2004, que llegaron a Cuba 1.400 libros. Los libros fueron a parar a la conferencia episcopal en La Habana y me llaman el secretario de la conferencia episcopal, me dice que fuera para allá porque habían llegado las cajas con los libros, y también me hizo saber que había un coronel de la seguridad del Estado esperándome. Bueno, pues llego yo a la conferencia episcopal. Efectivamente, ahí estaba el señor coronel, y lo primero que hizo fue preguntarme por qué yo había escrito ese libro. Bueno, señor, yo escribí el libro porque evidentemente lo quise escribir. ¿Alguien se lo encargó? Le dije, sí, pero independientemente de eso, se trata de la figura de una persona que yo conocía y admiraba desde niño, y siempre había soñado con la posibilidad de escribir un libro sobre él. Y en este caso, pues se me presentó la oportunidad de hacerlo, y lo hice. ¿Está usted seguro de que no hay ningún otro interés? Ninguno. Yo necesito que usted abra las cajas delante de mí. Bueno, pues ahí me dediqué a abrir las cajas una por una. Por supuesto, él no revisó todas las cajas, revisó algunas. Al tanteo. Sacó, sí, al tanteo, sacó algunos libros. Digo, si usted quiere, yo le saco todos los libros de la caja y usted lo ve. No va a encontrar explosivos C4, ni mensajes cifrados, absolutamente nada. Hay nada más que libros, la biografía de un sacerdote y nada más. Usted sabe que usted siempre tiene que andar derecho. Y bueno, pues le agradecí mucho su consejo. Se fue. Se lanzó el libro. Y yo nunca había visto que en el lanzamiento de un libro, y en un país tan pobre como Cuba, el libro se lanza en Camagüey porque ese franciscano realizó su obra sobre todo en esa ciudad. Todos los ejemplares desaparecieron porque la gente en masa compró el libro y estuve horas y horas y horas firmando autógrafos. Wow. Y era una cola de gente. El libro se lanzó en una iglesia que ese mismo padre construyó en el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, y era una cola impresionante, ya te digo. Cientos y cientos y cientos de personas adquiriendo un libro, y con el pobrísimo poder adquisitivo de los cubanos, pues ya te puedes imaginar. ¿Cómo se difundía? Fabulosa. ¿Cómo se difundió ese libro? Bueno,
El libro, la única difusión que tuvo fue la convocatoria que hizo el arzobispado de Camagüey. Y eso atrajo tanta gente. Eso atrajo a la gente. También es cierto que estoy hablando de una ciudad eminentemente católica. Claro, sí está bien, pero... No gracias a, sino a pesar de. Sí, pero la gente tenía que enterarse, ¿no? Claro, y la gente se enteró. Y la gente fue. Eso es bueno. La memoria de ese sacerdote se conservaba muy viva entre los camagüeyanos porque sus realizaciones realmente fueron sumamente impresionantes, y cuando la gente se enteró de aquello, pues la gente fue y todo el mundo quiso el libro. Pero aparte de eso, bueno, pues en Miami tampoco mi obra fue dada a conocer muy rápido. Una historia de la Florida colonial, una trilogía que escribí para el Consulado de España, que gustó mucho. Son 3 tomos, pero solamente se impreso el primero. Después otro libro sobre la presencia de España en Norteamérica. Los 2 tomos de la Virgen de la Caridad, pero esos libros empezaron a salir cuando yo llevaba años aquí, y nada más que llevo 9. O sea que yo prácticamente estaba desconocido aquí. Claro, claro. Y las personas que sí me conocían, bueno, por ejemplo, qué sé yo, mis amigos curas en Chile o en Puerto Rico que se encargaron de estas cosas, sin yo saber nada que lo estaban haciendo, porque realmente me tomaron totalmente por sorpresa. Hablo del ingreso en la academia. Y otras cosas, bueno, las supe después, porque el consulado español, bueno, pues seguramente han pensado personas allí que yo valgo mucho más de lo que valgo realmente, y han querido darme estas cosas que seguramente tampoco merezco. Pero bueno, quiero decirte que ha sido tardío que a mí me conozcan fuera. Quizás a tiempo. En el tiempo justo. Quizás a tiempo. La valoración, la maduración. Sí, y también pienso siempre que si no me hubieran pasado muchas cosas en la vida antes, pues no habría adquirido la experiencia y Exacto. el conocimiento, La maduración. y el sufrimiento necesario para escribir algunos de los libros que he escrito. Y para poner lo que pusiste adentro. Porque lo que Y pusiste para adentro, poner lo que puse adentro, pues había que alcanzar esa madurez y esa experiencia, y Dios sabe lo que hace y Sí. cómo lo hace. Hay una frase que se me viene a la mente, no sé si es correcta, pero sangre, sudor y lágrimas, muchas veces, están veces sí. volcadas en un libro. Muchas Y ese veces. es el testimonio de Muchas tanto veces. tiempo de estudio Sí, claro. y de trabajo, ¿no? Te diré que para mí escribir un libro es algo que disfruto extraordinariamente. Pero también cuando uno escribe y describe determinadas situaciones de su país, pues a veces también se sufre mucho. Sí, claro. Y cuando uno escribe sobre personas como Monseñor Agustín Román, pues es indiscutible que el libro está lleno de la emoción que uno siente. Pucha. Y eso está ahí. Nunca mejor dicho entonces la frase sangre, sudor y lágrimas, Así con lo es. que eso representa, y tú lo acabas de graficar con estas palabras. La última, quiero preguntarte, ¿qué quedó de las ciencias económicas? Que también te trajo premios, reconocimientos. Bueno, pues sí. Yo tuve varios modelos económico-matemáticos que fueron premiados en concursos, fueron publicados en Estados Unidos. Universidades norteamericanas pagaron mucho dinero para publicarlos, y yo nunca lo supe. Hasta un día que un amigo que trabajaba en un centro de documentación en Cuba me llama por teléfono y dice: mira, aquí hay una revista norteamericana. ¿Qué habla de tu libro? No, estaba el trabajo completo publicado Wow. por la Universidad de Pittsburgh, y entonces, ¿esto qué cosa es? Y después había también, estos trabajos se publicaron fuera de Cuba, se publicaron en varios países en Europa, y el último que supo todo era yo. O sea, el Estado cubano comercializó todo eso sin darle participación al autor. Ignoran los derechos del autor. No, ignoran todos los derechos. Por supuesto. Los de autor, Por y los de supuesto. lector, y los de cualquier cosa, ¿no? Para ellos, solamente ellos tienen derechos. Qué cosa bárbara. Los demás, pues solamente tienen que bajar la cabeza. Es lo que se espera que tú hagas y más nada.
Nos vamos a ir con la portada de este libro, la imagen de Monseñor, que estará siempre con nosotros. Será inolvidable la presencia de Monseñor en la Ermita de la Caridad y en todos los lugares de Miami. Seguramente, seguramente. Te agradezco mucho tanto esfuerzo puesto en este libro, tanto amor que seguramente se traduce de esas largas charlas y encuentros con Monseñor Román. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Agustín.